Queridos hermanos, muy buenos días. La semana pasada iniciamos con nuestro nuevo estudio, con el estudio del libro de Apocalipsis. Un libro maravilloso, un libro fascinante que nos muestra a Cristo glorificado. Y como vimos la semana pasada, el libro de Apocalipsis o la palabra Apocalipsis significa revelación. Y lo que este libro nos revela es lo que antes estaba escondido o cubierto por un velo. La palabra de Dios nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Dios, a través de este libro, nos revela cosas que antes no podíamos conocer. Además, nos muestra el plan de redención final que tiene para la humanidad. Dios le va a decir al apóstol Juan, que escriba en un libro las cosas que ha visto, las cosas que está viendo en ese momento, en visión, y las que han de suceder después de esas, es decir, en el futuro. Hoy voy a hablar acerca de la visión que tuvo Juan, en la cual vio al Hijo del Hombre andando en medio de los 7 candelabros de oro. El tema de hoy lo he titulado El Hijo del Hombre en medio de las 7 iglesias. Leamos los primeros 3 versículos, o mejor dicho, leamos de los versículos del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el privilegio y por la bendición que tenemos de poder estar delante de tu presencia. Amado Padre, te pido que seas tú guiándonos a través de este tema. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu mensaje, lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Amado Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Dame gracia y dame claridad en mis palabras, Señor, y que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido. Amén y amén. Aquí vemos nuevamente que el autor se identifica a sí mismo como Juan y agrega información relevante acerca de dónde y cuándo tuvo lugar esta visión, la visión que él recibió de parte de Dios. Y también Juan nos da a conocer la razón de su presencia en Patmos, en la isla de Patmos. Patmos era una isla pequeña, de unos 14 kilómetros de largo y unos 3.5 kilómetros de ancho. Su territorio principalmente era rocoso y tenía montañas volcánicas. Esta isla era usada por el Imperio Romano como prisión para los criminales más peligrosos y presos políticos. Juan fue llevado a esta isla, fue desterrado a la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por dar testimonio de su fe en Cristo. Juan entendía que lo que él estaba pasando, que esta situación en la que él se encontraba, era parte del plan de Dios. Y va a decir a sus hermanos que él era un siervo más. Y va a decir que era compañero nuestro en 3 cosas: en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Juan, al decir que era compañero nuestro en la tribulación, no se está refiriendo al tiempo de la gran tribulación, sino al sufrimiento, a las pruebas, a la angustia, al dolor que todos los cristianos pasamos, a lo mejor de distinta manera, pero todos pasamos por momentos de tribulación.
Segundo, Juan nos dice que es nuestro compañero en el reino. Los destinatarios de estas cartas, las 7 iglesias de Asia Menor, como también nosotros, compartimos con Cristo su reino. Es decir, compartimos su poder y autoridad. Pero ¿a qué me refiero? ¿En qué sentido compartimos su poder y autoridad? En un sentido, los cristianos ya reinamos. Apocalipsis 1:6, que es un versículo que vimos la semana pasada, nos dice que Cristo hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Nosotros reinamos, aunque a través del sufrimiento. Ahora, en otro sentido, en el sentido escatológico, es decir, acerca de los tiempos finales. En el sentido escatológico, los cristianos vamos a reinar con Cristo cuando el reino milenial haya sido establecido en la tierra. Cuando el reino de Dios ya no solo sea un reino espiritual, sino sea un reino físico, un reino terrenal. Y eso sucederá cuando el Señor regrese por segunda vez. Él es quien va a establecer el reino terrenal. Tercero, Juan nos dice que es nuestro compañero en la perseverancia. La Reina Valera del 60 dice en la paciencia. Y aquí se refiere a que en tiempo de angustias, de pruebas, de sufrimiento, que todos vamos a pasar, debemos poner nuestra confianza en el Señor, en Cristo. Y el poder y la autoridad que Dios nos da, nos ayuda a que podamos perseverar en medio de esos momentos. Hechos 1:8, acerca de ese poder que el Señor nos da, nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder que el Señor nos da es para poder testificar de Cristo en medio de todas las dificultades y oposiciones. Pero también, Señor nos da poder para poder perseverar en medio de la angustia. El Señor nos da poder para poder resistir la tentación. La palabra perseverancia se menciona muchas veces aquí en el libro de Apocalipsis. Veamos algunas de ellas. Apocalipsis 2:2, no lo tenemos en la pantalla, pero ustedes pueden seguirme en sus Biblias. Apocalipsis 2:2, que es la carta, es parte de la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. El Señor les dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. En Apocalipsis 2:19, a la carta que envía a la iglesia en Tiatira, el Señor les dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. En Apocalipsis 3:10, el Señor dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El poder de Dios se revela, se muestra a través de la debilidad de uno. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo cuando él le pidió que le quitase el aguijón de su carne. El Señor le dijo: bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Juan, en el versículo 10 del pasaje que estamos viendo, empieza a describir su experiencia en Patmos. Él va a decir: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Esto implica ser transportado al mundo o a la esfera de la visión profética por el Espíritu Santo. El profeta Ezequiel,
en el Antiguo Testamento, también menciona haber estado en el Espíritu, también menciona haber pasado por algo así, por algo parecido a lo que pasó el apóstol Juan. Leamos Ezequiel 3:12. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Leamos otro versículo, Ezequiel 37:1, que habla acerca de la visión de los huesos secos. El profeta va a decir: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Esta visión que relata Juan le fue dada, dice el texto, en el día del Señor. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el día del Señor? La expresión del Señor, no del día del Señor, del Señor, que aparece aquí en el idioma griego es Kyriake. Y esto también, y esta palabra también la usa el apóstol Pablo como un adjetivo en 1 Corintios 11:22, en referencia a la cena del Señor. Algunos estudiosos opinan que Juan fue transportado al día del Señor, que es un día futuro y que se refiere específicamente al día del gran juicio y del retorno de Cristo. Pero es un poco difícil creer que se refiera a ese día, porque Juan no usa la expresión común para referirse a ese día o como se usaba generalmente en el Antiguo Testamento. Leamos Joel 2:11 sobre el gran día del juicio o del gran juicio. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Va a decir el profeta Joel. La mayoría de estudiosos de la Biblia opinan que Juan, al decir que estaba en el Espíritu en el día del Señor, opinan que se refiere al primer día de la semana, es decir, al día domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 7, va a decir lo siguiente: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Leamos otro versículo. Leamos 1 Corintios 16:2. Aquí también está Pablo hablando. Pablo va a decir que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Fíjense que los hermanos estaban reunidos el primer día de la semana. El primer día de la semana era el día en que las iglesias en el tiempo de Pablo, estamos hablando en el primer siglo, se reunían para adorar al Señor. En uno de esos días, en el día del Señor, en un día domingo, fue Juan inspirado a escribir las revelaciones que recibió de parte de Dios. El texto dice que Juan oyó una gran voz, como sonido de trompeta. Puede que haya sido la voz de Cristo o del ángel que veremos más adelante, que se aparece frecuentemente a Juan a través del libro de Apocalipsis. Leamos un versículo que menciona a este ángel. Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Lo que Juan ve en visión y escucha
es lo que debía escribir en los rollos de papiro y enviarlo a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí tengo un mapa. Veamos este mapa y allí están las 7 iglesias ubicadas en esa parte de Asia que se le llama o se le conoce como Asia Menor. Ahí están estas 7 iglesias que fueron escogidas porque caracterizaban las condiciones que podían existir en cualquier otra iglesia. Leamos los versículos del 12 al 20. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra la descripción del Cristo glorificado. Y para poder describir la visión, para poder describir lo que Juan vio, tiene que usar hipérbole, es decir, un tipo de lenguaje figurado, para poder describir la indescriptible realidad y majestuosidad de Cristo glorificado. Por eso es de que se presentan imágenes o símbolos, porque era tan grande la visión que no había palabras como poder describir la gloria de Cristo. Y por eso es que Juan va a usar estas palabras que fueron usadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Y lo hace para poder describir la grandeza y la gloria de Cristo. Juan va a decir, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan, al escuchar esa voz potente, esa gran voz que sonaba como trueno, quiso saber de quién se trataba. Y Juan va a voltear para ver quién era. Y se va a llevar con la sorpresa, o mejor dicho, va a ver 7 candelabros de oro. En el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés que construyera el tabernáculo de reunión. Y también le dijo que construyera o que mandara edificar cada uno de los artículos que deberían estar dentro del tabernáculo. Y le dijo que lo haga conforme a la visión que se le mostró. Todo lo que hizo Moisés, Dios se lo había mostrado y tenía que ser así, tal como él lo vio. Moisés obedeció al pie de la letra. Y entre uno de esos artículos que él debía de hacer
y que debía estar dentro del tabernáculo. Estaba un candelabro de 7 brazos, un candelabro de oro de 7 brazos. Allí lo pueden ver, la imagen de ese candelabro de 7 brazos. Ahora, este candelabro con el tiempo llegó a simbolizar a la nación de Israel. Y en el pasaje que estamos viendo en este momento, en Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesucristo le va a decir a Juan en el versículo 20 que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pero vamos a leer Apocalipsis 2:5. Y esto es algo realmente terrible que se dice aquí. Y es que es posible que uno pueda perder su lugar como candelabro, es decir, como iglesia, si es que no se arrepiente de sus pecados. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y eso es realmente, esas palabras son realmente fuertes. Es una advertencia tremenda para los candelabros que sabemos que representan o que son las iglesias. Las iglesias son comparadas a candelabros cuya función es alumbrar. Las iglesias que no producen luz, luz espiritual, que dejan de alumbrar, podrían ser removidas, como acabamos de leer en Apocalipsis 2:5. El Señor Jesús en Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia tiene la responsabilidad de ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Esa es la misión de la iglesia. Y en medio de los 7 candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. La frase Hijo del Hombre es un título que el Señor Jesucristo usó para referirse a sí mismo a lo largo de su ministerio terrenal. Pero fíjense, hermanos, fíjense dónde se encuentra el Hijo del Hombre. El texto dice que el Hijo del Hombre se encuentra en medio de los 7 candelabros, es decir, en medio de las iglesias. Y hasta hoy en día, el Señor sigue andando en medio de su iglesia. Luego de esto, Juan va a pasar a describir al Hijo del Hombre. Y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El vestido largo que le llegaba hasta los pies, juntamente con el cinturón de oro, era usado por los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y aquí el Señor Jesucristo se presenta como el gran sumo sacerdote en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Hebreos 4:14 también presenta al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esta es una aparente alusión a lo que dijo el profeta Daniel. La cabeza y los cabellos de Cristo son descritos como blanca lana y como nieve. Y esa fue la descripción que hizo Daniel acerca de Dios, a quien llamó el anciano de días. Para Juan, las funciones de gobernador y juez que tenía el anciano de días en la visión de Daniel corresponden a Jesucristo o corresponden también a Jesucristo. Y saben que en los países orientales, no sé si aún hasta ahora, pero antes, el pelo blanco
simbolizaba respeto y sabiduría. Así que respetemos las canas. Juan continúa diciendo, y sus ojos eran como llama de fuego. Lo que Juan quiere describir aquí es la fuerza de la mirada de Jesucristo, una mirada penetrante y escudriñadora. Y mientras que preparaba el mensaje, cuando llegué a este pasaje, estaba meditando en la descripción que hace Juan acerca del Señor Jesucristo. En esta parte donde Juan habla acerca de sus ojos, de los ojos de Cristo glorificado, se me vino a la mente la escena donde Pedro niega al Señor Jesucristo. Después que Pedro niega al Señor por tercera vez, el gallo cantó. Y dice el texto que el Señor se volteó hacia Pedro y lo miró. No sabemos a qué distancia haya estado el Señor de Pedro. Lo que sabemos es que lo miró con esa mirada penetrante. Y en ese momento, en ese mismo instante, Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y ese fue un momento terrible para Pedro. El texto dice que él salió del lugar de donde estaba, salió afuera y lloró desconsoladamente. ¿Saben, hermanos? Nada puede estar oculto a la mirada del Señor. Y el Señor, recuerden, que anda en medio de su iglesia, viendo todo, escudriñándolo todo. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En los libros de Daniel y Ezequiel, el brillo de un metal fulgurante o brillante como el fuego era uno de los símbolos relacionados con la aparición de la gloria de Dios. El bronce bruñido también representa juicio. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas. La mano derecha es símbolo o lugar de poder y seguridad. Y el hecho de estar a la derecha simboliza tener honor, autoridad y gloria. Juan vio al Señor Jesucristo, que tenía en su mano derecha 7 estrellas. Estas 7 estrellas se describen en el versículo 20. El versículo 20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las estrellas, tanto en el Antiguo Testamento como también en el libro de Apocalipsis, generalmente se asocia o tiene que ver con ángeles, pero en algunos casos también se usa para referirse a seres humanos. Leamos algunos versículos donde se menciona ambos casos. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjense que aquí aparece la palabra estrella. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. A esta estrella dice que se le dio una llave, la llave del pozo del abismo. Esta estrella no se trata de un astro, de un cuerpo celestial de gran tamaño. Esta estrella que aparece aquí se refiere a un ángel. Pero también la palabra estrella, como les dije, podría referirse a un fiel testigo de Dios. Leamos Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Ese es un texto que lo vimos cuando estudiamos el libro de Daniel.
Aquí el texto no está hablando de ángeles, sino de seres humanos. Recordemos que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 2:1. Solamente veamos el inicio del versículo. El Señor le va a decir a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí aparece la palabra ángel. La palabra griega ángelos para ángel o ángeles significa mensajero. Sabemos que los ángeles son mensajeros celestiales, pero en el Nuevo Testamento también encontramos versículos que se refieren a mensajeros humanos, usando la misma palabra, ángelos. Veamos los siguientes versículos. Lucas 7:24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Aquí en este versículo, y he puesto la palabra griega allí, al costado de mensajeros, aparece la palabra angelon, que significa ángeles en español, que también significa mensajeros. Los mensajeros en este versículo eran hombres, no eran seres celestiales. Y lo mismo ocurre en Santiago 2:25. Leamos. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí también aparece la misma palabra, angelos. Por lo que vemos, cuando dice el texto que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, la palabra ángeles en este pasaje, no en todo el libro, estoy hablando en este pasaje, en este versículo, podría referirse a los pastores de estas 7 iglesias de Asia, a quienes el mensaje de Cristo es dirigido. Continuemos con la descripción que hace Juan del Cristo glorificado. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada es el emblema de quien tiene autoridad para juzgar y ejecutar sentencia. Aunque también la espada es un símbolo de guerra, de opresión, de angustia y de autoridad política. Pero debido a que esta espada sale de la boca de Cristo, se refiere más al juicio divino y no al tipo de poder que ejercen las naciones. Pero también la espada es una descripción simbólica del poder de la palabra de Dios. Veamos el versículo 17. Juan va a decir, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El hecho de ver al Cristo glorificado en todo su esplendor fue un impacto tan grande para Juan que cae como muerto a los pies de Cristo. Y algo similar le ocurrió al profeta Daniel cuando tuvo la visión del Señor en Daniel capítulo 10. Pero fíjense algo, cuando leemos los evangelios, vemos que Juan estuvo mucho tiempo con el Señor, compartió tantas cosas con el Señor Jesucristo. Es más, durante la última cena, estaban sentados en la mesa y Juan estaba al costado del Señor. Y dice el texto de que se recostó sobre su pecho. Fíjense que mientras que Jesús estaba en la tierra, Juan tenía esa cercanía con el Señor, gozaba estar con Él. Pero ahora, en lo que Él ve, Él ya no ve solamente a Jesús como humano, sino que ve a Cristo glorificado y lo ve tan glorioso, lo ve en todo su esplendor,
que él cae a sus pies por el impacto, por lo que había visto, por la grandeza del Señor. Y vemos que inmediatamente Cristo pone su mano derecha sobre Juan y le dice, no temas. Y esas palabras muestran la compasión que tiene el Señor, no solamente con Juan, no solo con su siervo Juan, sino para con todos sus siervos. Y saben, queridos hermanos, el Señor está siempre pendiente de nosotros. Y al igual que Juan, a veces nosotros podemos sentirnos que no tenemos fuerzas. Cuando pasamos por problemas, por necesidades, por angustias. Y es allí, en esos momentos, que el Señor pone su mano sobre nosotros y nos fortalece y nos dice, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Y esta última frase, yo soy el primero y el último, es una afirmación de lo eterno de Cristo. Versículo 19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Juan recibe la orden, el mandato de parte de Dios de escribir la revelación que vio y escuchó. Juan debía escribir todas las cosas que había visto en la visión y luego debía pasar a detallar las cosas que son a las 7 iglesias de Asia Menor que existían en su tiempo, en el tiempo de Juan. Estas comprenden los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y luego Juan debía escribir las cosas que han de suceder después de estas, es decir, sucesos que pertenecen al futuro, sucesos proféticos que describen la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino terrenal y el estado final, de los capítulos del 4 al 22. Hermanos, el Señor nos ha dado poder y autoridad para poder perseverar en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio de la angustia y para poder testificar acerca de Él. No tengamos temor de hacerlo, ni de mantenernos firmes, de continuar firmes en medio de las cosas, en medio de lo que pueda venir. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, pero el Señor nos dice, en medio de cualquier cosa que pueda pasar, no temas. Y como hemos visto el día de hoy, es el Señor quien nos sostiene, quien nos sustenta con su mano de poder. Él es Él quien nos tiene en sus manos. Y la iglesia es sustentada por la mano omnipotente de Cristo. El que vive por los siglos de los siglos está con nosotros y en medio de nosotros. El Señor está andando en medio de su iglesia. Y nunca olvidemos eso, queridos hermanos. Amén.